Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar en esta transmisión que estaremos concluyendo la próxima semana como primera serie de estudios. Y en esta ocasión, pues, estaremos trabajando el capítulo 5. Pero antes de iniciar, les invito para que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos darle continuidad a este proyecto de aprendizaje, Señor. Y te rogamos que guíes nuestra mente, nuestro corazón, y que las personas y hermanos que puedan seguirnos también puedan ser beneficiados y bendecidos con este estudio. Ayúdanos a comprender tu palabra y conocer más de la doctrina propia de la Iglesia Presbiteriana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues estamos en la breve instrucción cristiana, que es un documento que Juan Calvino elaboró en 1936, cuando estuvo en Ginebra. Y bueno, recordemos que Juan Calvino, siendo muy joven, tenía 27 años cuando desarrolla este documento, ya él participando del movimiento reformado, pues desarrolla este documento con una intención educativa de aprendizaje sencilla. Algunos piensan que es el antecedente claro de la institución de la religión cristiana, que es la obra cumbre de Calvino. Así es de que vamos a encontrar a lo largo de este documento breve muchos detalles que más tarde va a utilizar en la obra cumbre que él escribió. Así es que entremos propiamente en materia y les invito para que vayamos siguiendo las diapositivas en esta ocasión. Estaremos con la quinta parte, que hoy habla de los sacramentos. Quiero recordar que hemos visto 4 temas. El primer capítulo fue, o la primera parte, del conocimiento de Dios. La segunda parte, de la ley de Dios. La tercera, la fe. La cuarta parte es la oración. Y en esta ocasión estaremos pensando, comentando y analizando brevemente los sacramentos. Bueno, pues la Iglesia Presbiteriana, que somos de la familia de las iglesias protestantes históricas, reconocemos que el movimiento en 1517 pues va a abrir una nueva visión de lo que es la iglesia cristiana desde una perspectiva llamada protestante. Y la iglesia protestante, las iglesias protestantes, en este caso particularmente las reformadas, las que siguen el pensamiento calvinista, reconocemos 2 sacramentos que estaremos analizando en este momento. Como antecedente, antes de entrar al tema, tenemos que tener una idea de lo que son las iglesias reformadas. En la diapositiva dice: las iglesias reformadas se manifiestan o se muestran al mundo bajo 3 criterios fundamentales. ¿Qué es la iglesia? En otras palabras más sencillas, ¿cómo podemos identificar una iglesia? Cuando de pronto llegamos a un lugar que se dice que es una iglesia, bueno, desde la perspectiva calvinista, hay 3 señales, 3 marcas. Número 1, donde se predica fielmente la palabra de Dios, haciendo alusión también a las famosas 5 solas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. De manera que donde se predica fielmente la palabra de Dios es una marca de que ahí está la iglesia presente. Número 2, donde se administran correctamente los sacramentos. Aquí tenemos que pensar en la palabra correctamente. Es decir, la iglesia romana, a lo largo de prácticamente 15 siglos, fue modificando los principios bíblicos y llegó a considerar 7 sacramentos que están fundamentados en el discurso humano, no en el discurso bíblico. Y por eso se piensa en 7 sacramentos. Pero volviendo y regresando nuestra visión a la palabra de Dios, solamente conocemos y reconocemos 2 sacramentos, que es lo que en esta tarde nos ocupa. Pero número 3, la otra marca es donde se ejerce la disciplina, donde hay, por eso las imágenes, la proclamación de la palabra, los sacramentos, ya estamos insinuando 2, el bautismo, y finalmente la disciplina. En otras palabras, donde hay orden. Hay un libro muy interesante que escribe Juan Alejandro Macay, que valdría la pena leerlo: El orden de Dios y el desorden del hombre. Es un estudio basado en la carta a los Efesios. Valdría la pena para los que están interesados conocer ese documento. De manera que al meternos ya al contexto de los sacramentos,
primero hablaremos de las necesidades de los sacramentos. El orden que utiliza el documento que escribe Juan Calvino lo maneja así, y algunos hemos pensado que hubiéramos iniciado primero definiendo lo que es un sacramento, pero seguiremos el documento de Calvino. Al final de cuentas concluiremos también así. ¿Por qué son necesarios los sacramentos? Primero, un sacramento, cuando nosotros lo cumplimos, estamos ejerciendo nuestra fe. Es decir, nosotros creemos en algo y tenemos que mostrar lo que creemos con obras, con actos. Y el Señor Jesucristo nos recomendó, particularmente con la comunión, la Santa Cena, que todas las veces que hiciéramos ese acto, recordaríamos la muerte del Señor. De manera que es un acto de obediencia. Ese ejercicio de nuestra fe es ante Dios. Él conoce nuestro corazón y nosotros tenemos que responder en obediencia. Por eso, ese sacramento es el ejercicio de nuestra fe delante de Dios. Pero también el ejercicio de los sacramentos es una confesión pública al mundo, ante los hombres, como testimonio. Damos un testimonio al mundo de lo que nosotros somos, de lo que creemos, y al darles un testimonio, también nos estamos animando para alabarle como nosotros lo hacemos, como aliciente, dice Calvino. Por lo menos la traducción utiliza esa expresión, como un aliciente para alabarle. Los sacramentos tienen entonces dos funciones: ejercemos nuestra fe y tienen una función de confesión pública. Es muy importante que esto quede claro, porque los creyentes, los cristianos, en la práctica de la iglesia, en la vida eclesial, tenemos los sacramentos y a veces los sacramentos le hemos quitado esa importancia tan notable que debe tener, y hay que recordar que nuestra iglesia, nuestros jóvenes, nuestros niños, al ejercer, al practicar, al administrar los sacramentos, tenemos que darles su debida reverencia y su debido reconocimiento. Ahora sí nos preguntamos, ¿qué es un sacramento? Bueno, hay tres elementos que estamos considerando en este momento. El sacramento es un signo externo, una señal, una imagen, si ustedes quieren pensarlo así, por medio del cual el Señor representa y nos testifica su buena voluntad hacia nosotros para sostener nuestra débil fe. Entonces, el sacramento es un acto, ¿verdad?, en el que nosotros, al participar de él, nos permite robustecer nuestra fe por medio de esto. Número 2, el sacramento es un testimonio de la gracia de Dios que se manifiesta por medio de un signo exterior. Algo que está pasando en nuestra vida de carácter espiritual, que tiene que ver con nuestra espiritualidad, pero que se tiene que mostrar a través de un acto, de una acción, en este caso el bautismo o la comunión. Es un testimonio de la gracia, ¿verdad?, que existe en nuestra vida y que tenemos que hacerla presente. Y número 3, las iglesias cristianas, yo subrayaría a las iglesias protestantes, principalmente solo conocen dos sacramentos, que es el bautismo y precisamente la cena o la Santa Cena o la comunión o la Eucaristía o la mesa del Señor. Son las maneras en las que nosotros podemos referirnos al sacramento. También habría que decir, al margen de todo esto, que el sacramento es un acto muy reverente, de profunda contenido espiritual, que permite a nosotros los creyentes, al celebrar, tener una actitud de reconocimiento y de profunda reverencia por lo que representan para cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a hablar un poco del bautismo. No vamos a entrar en discusiones en cuanto a, particularmente la Iglesia Presbiteriana cree y ejerce el bautismo de infantes, el paidobautismo. Hay algunas iglesias que no lo reconocen, no lo practican. No vamos a entrar en discusiones por qué sí, por qué no, porque no es la razón en este momento de que discutamos eso. Pero la Iglesia Presbiteriana reconoce el bautismo de infantes y por supuesto también de personas adultas. La manera del bautismo, muchas iglesias practican el bautismo por inmersión, y la Iglesia Presbiteriana
lo ejerce normalmente por efusión y por aspersión, no por inmersión. Esto no significa que no le demos importancia o que no aceptemos el bautismo por inmersión. La práctica histórica de la Iglesia ha sido de esta manera, más bien por motivos prácticos y porque teológicamente, bíblicamente, hay sustentos a los que no vamos a entrar en este momento porque nos importa más saber qué es el bautismo y su significado, más que otro tipo de discusiones que en el contexto de la Iglesia presbiteriana normalmente no se dan. La Iglesia presbiteriana cree y lo acepta de una manera normal. ¿Qué es el bautismo? Bueno, hay 6 cosas que podemos decir. Qué bueno que ustedes van siguiendo la presentación porque nos va a quedar como un elemento que nos va a recordar. Cuando nos pregunte qué es el bautismo, bueno, podemos decir, como ya se dijo en la definición de sacramento, es un acto por medio del cual los creyentes testifican su fe. Algo que ha sucedido en mi vida y lo tenemos que decir y mostrar al mundo a través de ese acto de obediencia. Hay que recordar a Felipe, el diácono que aparece en Hechos 6 y capítulos siguientes, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y en el desierto aparece un hombre, un etíope, que va leyendo las escrituras, y es un hombre que la predicación, la proclamación del evangelio, le abre su corazón para que crea. Y entonces él mismo pide, por ser creyente, el ser bautizado como un acto, ¿verdad?, de reconocimiento, un acto de fe. Por eso el bautismo tiene esa imagen de lavamiento, de regeneración. Número 2, el bautismo es un acto en el que somos admitidos a la iglesia visible. Ojo, a la iglesia visible. Porque podríamos pensar que una persona que no se bautiza, hay otras tradiciones cristianas que le dan una gran importancia al bautismo como un acto para salvación. La Iglesia presbiteriana no cree eso. Creemos que el bautismo es un acto de obediencia, pero también es un acto público en el que ingresamos a la iglesia ante el testimonio de la propia congregación que ve ese acto. Número 3 es el bautismo, una señal y el sello del pacto de gracia. Hay que recordar que en el Nuevo Testamento, las iglesias que empezaron a surgir con la iglesia primitiva, y digo iglesias porque había movimientos judaicos, movimientos no judíos, pero sobre todo los que no eran judíos, cuando llegan a la iglesia, se enfrentan con la crisis de tener la circuncisión, que era la señal judía. Y entonces la carta a los Gálatas y en el Concilio de Jerusalén se discute qué deben hacer los gentiles, es decir, los que no son judíos. Y queda muy claro y establecido que el bautismo representa la señal del pacto de gracia para los que somos gentiles y que no pertenecemos al pueblo judío, ya en una visión cristiana. Por eso es una señal. 4, es una expresión del encuentro personal que tenemos con Cristo y el lavamiento o regeneración que opera el Espíritu Santo en el interior de las vidas. Es decir, el bautismo representa eso que está sucediendo o que ya sucedió, no que va a suceder. El bautismo nos está hablando claramente de un acto. Hay que recordar en el orden de la salvación que el apóstol San Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice: a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, y luego dice, los justificó. Un acto muy importante de la libre gracia de Dios, por medio del cual Dios, en su soberanía, declara justos. Ese acto sucede en un momento de la vida. De pronto nosotros, al ser justificados, tenemos que responder con un acto de fe, y el bautismo es un acto de obediencia y de fe. 5. El elemento externo que se usa es el agua común. Ojo, lo repito, el elemento externo que se usa es el agua común. Agua simple que se lleva en el acto, a veces se entibia un poco, ¿verdad? Sobre todo cuando hay niños, y es un acto natural, el agua que se utiliza en el bautismo. No tiene algo extraordinario el agua, es el acto de fe lo que es importante, no el elemento que es un acto simplemente común, un elemento común. Y por último, 6, la forma y práctica para administrarlo es por aspersión o efusión.
así lo hace la Iglesia Presbiteriana, y se administra con la fórmula neotestamentaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es una fórmula, ¿verdad?, trinitaria, que apela muchísimo a las palabras del Señor Jesucristo en la gran comisión, que llama a los apóstoles a ser testigos en todo el mundo y traer a los nuevos creyentes siendo obedientes a través de este acto. Por eso esos elementos son muy importantes para nosotros cuando estamos tratando de entender qué es el bautismo. Hay algunos fundamentos bíblicos en la comisión, la gran comisión que se narra en Mateo capítulo 28. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, más adelante, en Hechos de los Apóstoles, o como dirían algunos, en los Hechos del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que se está moviendo en la iglesia primitiva, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más tarde, el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, ya en una interpretación de lo que es el bautismo en la vida de la iglesia, dice: para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está insertado el elemento del simbolismo del bautismo. Y después Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, hace una analogía muy interesante de lo que es el bautismo. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa un parteaguas en nuestra vida antigua y la vida cristiana en los caminos de Cristo. Y bueno, también recordemos cómo el pacto que se establece desde Génesis con Abraham nos hace recordar todo esto: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Así de que estos pasajes nos dan alguna ayuda. Habría que estudiarlos para tener una conciencia clara de ese sustento bíblico que nosotros tenemos. Ahora entremos a lo que es la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, la mesa del Señor, que es, por supuesto que aquí habría que pensar, cuando la Iglesia Presbiteriana bautiza niños, como en el Antiguo Testamento, que se circuncidaba niños, el niño llegaba a cierta edad y celebraban el Bat Mishvah, que es una celebración judía cuando el niño deja de ser para ellos un niño y entra a una edad en la que tiene una conciencia y tiene una decisión propia de servir a Dios y ser parte de la comunidad de fe. En el Nuevo Testamento nosotros bautizamos a los niños, pero nuestros niños, al llegar a una edad, 12, 13 años, en esa misma imagen del Antiguo Testamento, celebran lo que conocemos como la profesión de fe, profesión pública de fe. Y nuestros niños van a tener la oportunidad de decirle a la iglesia, después de una correcta instrucción, los judíos tienen sus rabinos, ¿verdad?, personas que van guiando a estos niños. Nosotros en nuestras iglesias, los pastores, ¿verdad?, nuestras clases de catecúmenos, capacitan a nuestros niños para que ellos puedan, después de que ya fueron bautizados de pequeños, ahora tener una conciencia clara de lo que es la iglesia, lo que es la vida cristiana, lo que es ser cristiano, y entonces ellos tendrán la oportunidad de participar, como todos, también de los sacramentos que es la Santa Cena y la comunión. Entonces, primero es el bautismo, no al revés, y como consecuencia, en su momento, la comunión. En el caso de los adultos, que por algún motivo se bautizan ya siendo adultos cuando llegan a la iglesia, como fue en el caso del eunuco etíope, bueno, él primero se bautizó y yo no conozco la parte histórica, que habría que hacer un seguimiento histórico, la Biblia no lo dice, pero seguramente él llevó el evangelio a otros lugares, se dispersó el evangelio por esos lugares y después pudieron celebrar la comunión como lo hacemos las iglesias en la actualidad. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Cómo podemos percibirla? Bueno, hay 4 ideas que nos presenta este documento de Calvino. La Santa Cena expresa, nos habla de la redención de Jesucristo
y es uno de los medios de gracia para la nutrición espiritual y testimonio de los creyentes acerca de su unión con Cristo como el nuevo pueblo de Dios, unión sellada con el nuevo pacto a través de su sangre. Hay un libro que valdría la pena también leer, Yo seré tu Dios, del doctor Salatiel Palomino. Es un estudio bastante interesante de la evolución del pacto, interesante aunque es sencillo, compacto, pero habla de la evolución del pacto desde Abraham, pasando por Noé, más bien pasando por Noé, por Abraham, Moisés, David y finalmente el Señor Jesucristo, el nuevo pacto, pero que es un pacto al final de cuentas. Entonces la comunión es un simbolismo de ese pacto. Dos, este sacramento fue, recordemos, fue instituido directamente por el Señor Jesucristo. Él reunió a sus discípulos previo a su sacrificio y comparte esa cena que recordamos y hace la institución del sacramento. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Es un sacramento entonces instituido por el Señor. Tres, en este sacramento se utilizan dos elementos, el pan y el vino, siendo el pan común. Algunas iglesias utilizan pan sin levadura, pero no representa para nosotros ninguna diferencia el que sea otro tipo de pan, es pan común y cada iglesia tendrá su propio criterio. En cuanto al vino, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo tomó vino, que es culturalmente correcto, no hay ningún problema, pero las iglesias actualmente, por motivos sobre todo de conciencia, preferimos utilizar jugo de uva, pudiendo también utilizar vino de consagración. Esos son elementos muy importantes que están alrededor de la celebración de la Santa Cena. Me parece que es muy interesante que la Santa Cena es una muy buena oportunidad, y dentro del contexto litúrgico del culto que tenemos, la predicación, después como consecuencia de la predicación viene el acto, algunos hablan de en el culto, ¿verdad? La liturgia de la palabra y luego la liturgia de la mesa, donde la iglesia tiene la oportunidad de participar de este sacramento. Hay que recordar también que la iglesia presbiteriana tiene lo que conocemos como comunión abierta. La iglesia, el ministro invita a las personas que estén presentes, si son miembros de alguna iglesia cristiana, reconocida, seria, que pueden participar y tomar el elemento. Y es una manera muy importante de unir al pueblo en ese momento tan reverente de recordatorio. No pensando que es un memorial nada más como un recordatorio, como decía Zwinglio, ¿no? Aquí hay una discusión también de carácter teológico de la transubstanciación, de la consubstanciación, del memorial. La iglesia presbiteriana simplemente, como Calvino indica y como enseña y como lo creemos nosotros, creemos que el Señor está presente siempre en medio de su pueblo, sobre todo al participar del sacramento. No es el pan, el cuerpo y la carne y el vino, la sangre, o es nada más juntito, no, no, no. Está presente espiritualmente en medio de su pueblo. Hay algunos pasajes muy importantes, quiero recordar dos particularmente. El Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, el relato que hace Mateo, desde el versículo 26, dice, y mientras comían, estaban sentados a la mesa, tomó el Señor Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dice las palabras de la institución, tomad, comed, este es mi cuerpo. Una metáfora, un simbolismo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y subrayo con amarillo ahí, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Y haciendo una alusión a su segunda venida, al establecimiento del reino de los cielos. En ese suspenso que la iglesia se queda con su partida, bueno, estamos en ese suspenso, pero el Señor está por venir. Hoy que hemos visto tantas cosas notables, nos hacen pensar en su segunda venida. Y el segundo pasaje es el que utiliza el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, cuando él
de alguna manera reivindicando su apostolado, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, y hace una lectura, relectura del Evangelio, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo lo mismo, tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Son dos pasajes muy, muy importantes con un profundo simbolismo para la iglesia, para nosotros. Y bueno, pues hemos llegado a una comprensión general. Me parece que en general lo entendemos como iglesias, pero creo que estos estudios nos van a dar la oportunidad de que cuando Dios nos permita reunirnos otra vez como iglesia y podamos celebrar el sacramento, podamos hacerlo con ese sentimiento reverente de contrición, de recordar y de estar en las sandalias de los apóstoles al lado del Señor, porque el Señor está presente en medio de nosotros. Esa es nuestra fe también. Y bueno, quiero concluir diciendo, esta imagen nos habla de unidad. El sacramento de la comunión también nos invita a pensar en la unidad de la iglesia y en la fe. Podemos ver y ser partícipes de este significativo acto con personas de diferente origen cultural o denominacional y percibir la empatía que nos causa celebrar la unidad de la iglesia en el recordatorio del mayor acto de amor, que fue el amor de Cristo y es el amor de Cristo. Concluyo recordando, en el 2016, en enero del 2016, tuve el privilegio maravilloso, y lo digo con mucha sencillez, solamente lo digo recordando, tuve la oportunidad de recibir una invitación para estar en un simposium de alabanza, de liturgia más bien, y cuando nos hicieron la invitación, pues yo estaba muy contento de poder participar, porque en ese lugar estaban representados cristianos de todo el mundo, de todo el globo, de 40 países, Asia, África, América, de muchísimos lugares, y tuvimos la oportunidad de celebrar la comunión y sentir esto. No todos éramos presbiterianos ni reformados, había metodistas, bautistas, pero tuvimos la oportunidad de reunirnos como cristianos en ese culto de cierre y participar de la comunión. Y nos habla de la unidad. Por eso quiero retomar las palabras de Cristo cuando el Señor Jesucristo está diciendo que no volvería a tomar más el fruto de la vid, dice, hasta que lo tome con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La Iglesia Universal, que estaremos reunidos con el Señor. Hermanos, me da mucho gusto poder concluir este estudio. Estamos en la norma de los 30 minutos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque este estudio, aunque es breve, y yo creo que sí es bastante breve, me tocó el más breve de los 6 estudios, nos hace pensar y recordar en esos elementos, el bautismo y la Santa Cena. Si usted no ha sido bautizado, los miembros de la iglesia, de la congregación Alfa y Omega, es una buena oportunidad de hacerlo al regresar. Y amigo que nos escucha, si usted puede tener alcance en estos estudios, lo invitamos a venir a la congregación Alfa y Omega en Puerto Campeche 107, Colonia Casas Alemán, en la delegación o en la alcaldía Gustavo Amadero, muy cerca del Deportivo Los Galeana, y ser parte de esta comunidad de fe y poder participar del sacramento del bautismo y juntos poder participar del sacramento de la comunión. Les voy a invitar para que cierren sus ojos y concluyamos. Señor, gracias por esta maravillosa oportunidad de entender, tratar de entender algo tan sublime como son los sacramentos. Te rogamos, Señor, que tu iglesia sea exhortada, edificada y consolada en estos tiempos tan difíciles. Pero el Espíritu Santo seguramente nos constriñe y estamos unidos porque tú eres un Dios que está presente en todos lados. Quédate con tu iglesia, Señor, no solamente con la congregación y Alfa y Omega, con toda la iglesia tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.